Bueno, muchísimo gusto tenerlos en esta nueva temporada de Mincaricuy. En esta temporada nos vamos a ocupar de las luchas, los logros y los desafíos de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Eh, ¿Y qué tiene que ver esto con educación? Todo. Bienvenidos, les decía, bienvenidas a esta nueva temporada de Mincaricuy, un espacio dedicado a la educación para que ésta se convierta en una aula de participación y le podamos ofrecer soluciones a los temas grandes, a los desafíos de la educación en Latinoamérica. Este espacio es auspiciado por LED y pues lo promueve la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis. Esta tarde vamos a tener un invitado muy especial, Luis Enrique López Hurtado, que ustedes sabrán, muchos de ustedes no tal vez, que fue premiado con el Quetzal, del que ya hablaremos en breve, y que se ha educado, bueno, se ha dedicado mucho a la educación intercultural bilingüe. De hecho, es un especialista en ello, su larga data de trabajo es impresionante, pero sobre todo lo dota de argumentos para contribuir a nuestra conversación, a este diálogo indispensable para soñar con una educación realmente intercultural. Estuvo trabajando, colaborando con Proeducación para la vida y el trabajo en EduVida en Guatemala y en muchas instancias en ese país. Justamente vamos a hablar de en qué va Guatemala, en qué está. Eh, Estuvo también colaborando hace un tiempo atrás con ProEIB de Bolivia, ProEIB Andes. Es, por supuesto, formador, miembro de la red de formadores en educación bilingüe intercultural de Latinoamérica. Así que tengo el gusto hoy día de presentarles a Luis Enrique López Hurtado. Buenas tardes, Luis Enrique. Gracias por aceptar estar en este espacio con nosotros. No, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por eh, invitarme a compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre lo que viene ocurriendo en Guatemala y lo que el futuro le depare a este hermoso país. Y pues, ¿por qué nos interesa Guatemala y por qué nos interesa Ecuador y por qué nos interesa el proceso de Colombia y por qué el de Latinoamérica toda? Porque estamos inmersos en la misma situación transversal, incluso en lo crítico. Y vamos directo al tema justamente por eso, ¿no? Guatemala vive tiempos políticos muy difíciles, muy complejos, y algunos han advertido en el Perú una posible situación futura idéntica de nuestro país, ¿no? Especialmente en lo que se refiere al copamiento de instituciones públicas y a esta como vulnerabilísima independencia, ¿no? Entonces, Luis Enrique, ¿usted está de acuerdo con esta advertencia o son solo paranoias nuestras? No, mira, yo no creo que el Perú pueda vivir una situación como la de Guatemala. Yo creo que ya la está viviendo y creo que se le ha adelantado en mucho a Guatemala. Más bien, desde mi perspectiva, lo que está pasando en Guatemala tiene mucho de lo que ya ocurrió en el Perú y creo que esta situación va de mal en peor en Guatemala, ¿no? Eh, Son 8 años, ya 2 administraciones de lo que en Guatemala se denomina el gobierno de corruptos o el plan de corruptos, ¿no es cierto? Eh, Donde no solo se han copado instituciones del Estado, sino que además se ha impuesto la impunidad. Y una impunidad en la que confluyen distintos actores de la sociedad nacional guatemalteca, comenzando por su empresariado, siguiendo por las Fuerzas Armadas, en tercer lugar por la comunidad política tradicional, ¿no es cierto? Y entonces hay un debilitamiento de toda la institucionalidad del Estado. Guatemala tuvo la virtud, a diferencia de nuestro país, de tener una Comisión Internacional contra la Impunidad,
¿no? ¿Mm? Que rindió grandes frutos y que estaba realmente poniendo orden en el país, pero el pacto de corruptos pues logró la expulsión del país del comisionado de Naciones Unidas, ¿no? Poco a poco todo ha vuelto a su normalidad, ¿no es cierto? Y con ello quiero decir que esta situación no es nueva en Guatemala, se presenta con otros matices, evoluciona de una forma más sofisticada, pero en rigor el gran problema de Guatemala es que eh, el control del destino político del país no lo tiene el pueblo, ni menos se logra a través de las elecciones, sino que este control está en otras manos, comenzando por el empresariado, comenzando por las 10 o 12 familias históricas que han tenido el control del país desde antes de la independencia, ¿no? Entonces es una situación que se arrastra hacia 200 años, ¿no? El, uh, el 25 Guatemala celebrará su bicentenario, pero será un bicentenario triste si esta situación no se mejora. Y sí recordarles que a diferencia del Perú, Guatemala tuvo 36 años de guerra civil, de conflicto armado interno, como eufemísticamente se le dice, ¿no? Y producto de ese conflicto armado interno, se exterminaron a 200,000 mayas, 200,000 mayas, ¿no? Y otros 50,000 salieron al exilio. Nosotros en 10 años tuvimos cerca de 70,000 quechua hablantes, eh, también exterminados por el ejército y también por los grupos terroristas. Pero en Guatemala la situación ha sido extrema. Entonces, Guatemala es una sociedad post-conflicto como la nuestra, ¿no? Es uno de los dos países de América Latina con la más alta presencia en términos relativos de población indígena, ¿no? Bolivia es uno y Guatemala es el otro país. En Guatemala el 43,6% de la población es indígena, ¿no? Hay muchos paralelos con nuestro país, ¿no? Pero también hay grandes diferencias, ¿no? Y finalmente un dato adicional. No sé quién gana el premio Nobel al racismo ahí, si los guatemaltecos o los peruanos, pero como que nos vamos disputando el primer puesto. ¿Mm? Sí, pues parece casi obvio decir cualquier parecido con nuestra realidad ya no es pura coincidencia, ¿no? Exactamente. Que somos hijos de la misma historia, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Lo que sí es preocupante, eh, o sea, muchos creemos, hace poquito estuve en Guatemala y todavía persiste en términos hasta para llamarse entre pobladores que comparten el mismo territorio, este término ladino, por ejemplo, como que resultaba peyorativo en algunos contextos. Pero no lo es en Guatemala, ojo, Mm, no, mm, no mm. tiene la misma carga semántica que le damos nosotros en el Perú. Justamente eso ¿Ah? quería señalar, sí. Pero no obstante, hay situaciones como más allá de los términos, ¿no? Que empleamos, que sí nos van diciendo, en efecto, en el Perú fueron 76,522 las víctimas y en este país la discriminación sí mata porque de cada 5, según el informe y las recomendaciones de la Comisión de la Comisión de la Verdad, Verdad. de cada 5, 4 eran pobladores indígenas, Ujú, tanto amazónicos como andinos. O ujú. sea, es terrible, es terrible. Y hablando de este dato y de estos 36 años de guerra interna y del, no el parecido, sino ya la confluencia de crisis entre nuestros países, ¿cuál cree usted, Luis, que sea la actual situación de los pueblos indígenas en Guatemala? Bueno,
El 24 de agosto se debería realizar la segunda vuelta si es que no hay un golpe antes y se impide la realización de la segunda vuelta porque el tiro le salió por la culata a la clase dominante de Guatemala y pasan a la segunda vuelta pasa a la segunda vuelta y con grandes posibilidades de ganar Bernardo Arévalo, que no figuraba en las encuestas, ¿no? Y que es el líder del partido Semilla, un partido, un movimiento le llamaríamos caviar en el Perú, ¿no? Un movimiento caviar, Aunque ahora a todo le llaman caviar, ¿no? ahora a todos le llaman caviar, sí. Un movimiento de progresista, para nada con una agenda radical, porque en Guatemala no se puede tener una agenda radical, sino no se llega al poder simplemente, ¿no? Una agenda progresista, sí, que trata de corregir algunos de los vicios de la política guatemalteca, sobre todo la expoliación de los bienes del Estado por parte del empresariado nacional, ¿no? Y también que promete luchar contra la impunidad. Ahora, si Bernardo Arévalo se impone a la señora Sandra Torres el 24 de agosto, uno podría ver una nueva perspectiva para los pueblos indígenas e incluso soñar con un posible nuevo trato Estado-pueblos indígenas. ¿Por qué lo menciono? Porque entre los cuadros de Semilla hay profesionales comprometidos con las luchas de los pueblos indígenas guatemaltecos, ¿no? Ahora, la triste noticia es que el partido indígena, digamos, el partido WINAC, y una nueva agrupación política que representaba los intereses de los pueblos indígenas. El primero obtuvo un solo diputado de ciento y pico, uno solo, y el segundo fue prohibido, no se permitió su participación en las elecciones. Ahora, eh, esto me remite a señalar que los pueblos indígenas en Guatemala, si bien constituyen un alto porcentaje de la población nacional, mucho más que en el Perú, 43,6%, ¿no? Entonces, es muchísimo más que en el Perú en términos relativos, no está representado en la comunidad política, ¿no? Y si lo está, tiene que inscribirse, como en el caso nuestro y en el de casi todos los países, por la vía de los partidos tradicionales, ¿no? Ahora, ¿en qué situación están los pueblos indígenas de Guatemala? Para contestar tu pregunta, pues en términos de tierra y territorio, con insuficiente acceso a la tierra y al territorio, la tierra está altamente concentrada en pocas manos. Se estima que alrededor del 70% del territorio nacional está en manos de entre el 1 y el 2% de la población nacional, de las élites castellano hablantes ladinas, ¿no? Que repito, no es lo mismo ladino allá que lo que usualmente entendemos. Por ladino se entiende a la población no indígena. La población no indígena sería ladina, ¿sí? Es decir, castellano hablante, ¿no? Con menos pigmentación de la piel que el ser indígena, ¿no? Mestizos, digamos. Mestizos, sí. Y tan cierto es esto que muchas veces algunos ladinos pertenecientes al sector hegemónico se distancian del término y prefieren optar por blanco o criollo, a Wow. diferencia de los ladinos, ¿cierto? Porque como la peruana, la sociedad guatemalteca es una sociedad racializada, ¿sí? Entonces, a mayor pigmentación de la piel,
menor acceso a los bienes del Estado y a los servicios del Estado, ¿no? A menor pigmentación de la piel, pues mayor usufructo de las prerrogativas que cualquier ciudadano tendría, ¿no? Pero Terrible. también es cierto que en las últimas décadas, ¿no? A raíz de los acuerdos de paz, algunos indígenas han accedido a puestos gubernamentales. Yo me atrevería a decir que hay más funcionarios gubernamentales indígenas, es decir, que se autorreconocen como indígenas, Como indígena. mujeres que visten su atuendo indígena, que en el Perú. Entonces, producto de los acuerdos de paz, han llegado a puestos de poder, hay viceministros indígenas, ¿no? Ha habido ministros indígenas, pero profesionales indígenas que han sido, quizás entraron con una alta dosis de buena voluntad de querer cambiar las cosas, pero que fueron rápidamente cooptados por el Estado y cooptados por el sector dominante y también por la cooperación internacional. Entonces, eh, hay en Guatemala compañeros indígenas con PhD que estudiaron en los Estados Unidos y estudiaron en Europa durante precisamente el periodo de la guerra interna, ¿no? Que han vuelto a su país, que tratan de hacer lo mejor que se puede, pero hay barreras infranqueables en el Estado que permiten una mayor democratización, ¿no? Y pues imagino de que como aquí ha pasado varios de estos hermanos que significaban una gran esperanza para las reivindicaciones indígenas, em, pues también han terminado siendo atrapados por los aparatos de la corrupción, ¿o no? Mm, no podría aseverarlo, no tengo evidencia de ello, pero solamente decirte, por ejemplo, que uno de los grandes artífices de esta crisis guatemalteca es un fiscal de apellido Curruchiche. Ya el apellido te dice de por sí cuál es su origen, ¿verdad? Ujú, Y si ujú, vieras una foto de él, te quedaría más claro. Entonces, claro. también hay profesionales indígenas, como este señor Curruchiche, que son cooptados por las lógicas de la corrupción, y si no de Ujú. la corrupción, porque no me consta que él haya recibido algún dinero, sí de esta defensa de la impunidad en Guatemala, ¿no? Y eso ciertamente en todos nuestros países, con todo lo que ha costado esas presencias a nivel de la oficialidad y de la cultura democrática que actualmente se maneja en el mundo, ahora dado la fe de nuestros pueblos por organizarnos de esta manera, por creer en este formato de democracia, ¿cierto? Es que Imagino que sucede, sí, el ¿no? problema no es solo el formato de democracia, yo creo que el problema más serio es el formato de Estado, ¿verdad? Y Así es. mientras no cambie el Estado, mientras no se reforme el Estado, ¿no? Y donde se construyan instituciones donde todas y todos quepamos, ¿no? Y donde podamos pasar de esa coexistencia a la que nos hemos acostumbrado hacia una convivencia democrática, Intercultural, además. una convivencia democrática e intercultural, ¿no? Será pues muy difícil avanzar por esos pequeños resquicios que el Estado abre y que permite que por ahí se filtre una que otro indígena a sabiendas de que se lo puede cooptar muy fácilmente, porque una golondrina no hace un verano, ¿verdad? Así es, así Entonces, es. de lo que se trata es de reformar nuestro Estado, de reformar nuestro modelo de democracia, de refundar el Estado, de salir de ese calco y copia que Así es. hicimos en 1821 del modelo francés de un Estado, una nación, una lengua y una cultura, ¿no?
Ya lo Mientras no, decía hace tantísimos años, tal como lo ha mencionado usted, José Carlos Mariátegui, ¿no? claro, claro, Ni calco ni copia. Este, exacto, exacto. sí, pues toca una construcción mucho más participativa, pero hay que ganársela a pulso y no dormir en eso ni dejarnos atemorizar por porque los aparatos también represivos, coactivos del sistema hegemónico y sus blindajes de corrupción, pues se las ingenian para llenarnos de terror, ¿no? Ujú. Y son Ahora ellos los sí, que tienen la osadía de andar llamando terrorista a todo el mundo, al que quiere claro, luchar desde lo democrático por sus derechos, ¿no? sí. Y Este, si me sí, permites sí, sí, añadir claro. allí una cositita eh, para, para prevenir también lo que podría pasar en el Perú si se diera el 26 una apertura democrática que permitiese una mayor participación de los pueblos indígenas. eh, Cuando se suscriben los acuerdos de paz en Guatemala, 1995-1996, y los mayas, como parte de la guerrilla insurgente, negociaban con el Estado a través del ejército los acuerdos de paz, sea en Oslo o en Ciudad de México, eh, Ujú. tuvieron que ceder a algunas de sus demandas, sobre todo a las demandas de territorio, por ejemplo, porque si no, no se suscribían los acuerdos de paz, ¿no? Y debieron conformarse con una agenda más simbólico-culturalista, la lengua, la vestimenta, la identidad, la cultura, la educación, ¿cierto? Ujú. A más de 25 años de esos acuerdos de paz, ¿eh? Esa agenda en Guatemala se ha agotado. Los líderes que promovieron esos acuerdos de índole simbólico, cultural, ¿m? Que defendieron la lengua con toda vehemencia, que defendieron el derecho a su cultura, a la espiritualidad, a sus sitios sagrados, ¿no? Hoy día van cediendo paso a un liderazgo más juvenil, ¿no? Que demanda más bien tierra, territorio, derecho a los recursos naturales, contra las hidroeléctricas, contra la expoliación del agua. En Guatemala los ríos se desvían para favorecer a los terratenientes y a las grandes empresas agroindustriales y se puede Todavía dejar a pasa. comunidades indígenas sin agua, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, hoy día el nuevo liderazgo maya en particular, Ajá. pero indígena en general, va por esta lucha, por esta reivindicación de los aspectos materiales que condicionan su supervivencia en la sociedad guatemalteca. Y estamos también en una crisis mundial climática, así es que no puede ser otra la agenda, no puede la Ujú, política estar de espaldas, no puede la reivindicación de los pueblos indígenas estar de espaldas, precisamente por las cosmovisiones de las que provenimos también. ujú, En ujú. ese sentido, ¿usted qué cree que se ha alcanzado en los últimos años? ¿Qué logros ha aportado al mundo indígena Guatemala en los últimos años? Bueno, Guatemala ha aportado muchísimo. Primero, porque es uno de los pueblos eh, con una espiritualidad muy fuerte, muy viva, muy vigente. No puedo decir lo mismo de nuestra realidad andina, por ejemplo, si comparo Guatemala, ¿no? Tal vez se asemeja en cierto modo a cómo percibe esta dimensión espiritual la sociedad mapuche en Chile, ¿no? Pero el pueblo maya es un pueblo muy espiritual, ¿no? Eh, y que vive y defiende esta dimensión de la vida y la relaciona con absolutamente todo, ¿no? Todo tiene que ver, todo está íntimamente ligado, ¿eh? Y la espiritualidad es como un eje clave de, de la estructuración de las distintas dimensiones de la vida. En ese sentido, por ejemplo, eh, los guías espirituales
que existen en Guatemala cumplen un papel importante en el sostenimiento de la sociedad y en el funcionamiento de la misma. Entonces, ese es un lado. De otro lado, creo que Guatemala también ha dado lecciones respecto a cómo es posible mantener la vestimenta, llevarla con orgullo y poder participar en las esferas públicas, privadas e incluso del poder. Yo no he visto en otras partes de América, y eso que he trabajado en varios países de la región, ¿no? Ahora Bolivia, por la particularidad política que vive desde el 2006, comienza a mostrar algo de ello, pero en Guatemala uno puede ir a una reunión en la Cancillería y encontrarse con una funcionaria vestida de pies a cabeza como indígena, o ir a un cóctel en una embajada y encontrarse a 2 o 3 señoras vestidas de pies a cabeza con vestimenta indígena, y encontrar también a funcionarios o intelectuales o líderes políticos indígenas que al traje tradicional alterno le han puesto solapas, ¿no es cierto?, con tela indígena o algo que marque la diferencia entre un terno tradicional y aquel que porta un funcionario indígena. Entonces, la defensa de la diferencia creo que es una señal muy importante. Y lo último que mencionaría es la lealtad lingüística. La lealtad lingüística es muy alta en Guatemala. Tú me decías que has estado en Guatemala hace poco y lo habrás podido apreciar, ¿no? En Guatemala las lenguas no se están perdiendo tanto como ocurre en Sudamérica y particularmente en el Perú y en Bolivia, que es un drama, ¿no? En Guatemala, en Mesoamérica en general, sur de México y Guatemala, las lenguas indígenas están vitales, están fuertes, y de 24 lenguas indígenas que se hablan en Guatemala, solo estarían en riesgo en este momento entre 3 y 4. Eso ya te da otra dimensión de la realidad muy distinta. Ahora, el mantenimiento de las lenguas indígenas es verdad que tiene también un anclaje en el alto porcentaje de mujeres indígenas guatemaltecas que son analfabetas, ¿sí? Pero a contramano de ello, también hay que reconocer que muchos indígenas que viven en la ciudad, ¿no?, conservan su lengua, y eso no es óbice para que no manejen de igual forma el castellano. Entonces, no hay ese fenómeno que nos afecta a nosotros como el de la motosidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay tanta discriminación como hay aquí por la manera como uno habla el castellano. Aquí el hablar castellano con sustrato indígena es un indicador de discriminación, es un indexador de indígena, de pobre, de analfabeto, de lo que fuere, ¿no? No es exactamente el mismo caso en Guatemala. Bueno, yo creo que la espiritualidad siempre ha estado ahí resistiendo por encima de todas las otras categorías en donde, por llamarlo de alguna manera, este, popular, nos han sacado el ancho, ¿no? ¿Mm? Ujú. Entonces, creo que también ahí está la reserva en nuestro país. Solo que como Ojalá, ha sido ojalá. este, la represión desde tiempos de la colonia hasta ahora tan fuerte contra este sector, claro, está empezando a rebrotar la respuesta, la organización. Pero mira, la represión en Guatemala fue igual de dura, pero Sí, algo pasó en esa sociedad sí, que la espiritualidad se mantuvo fuerte, los sí. sitios sagrados, las cuevas donde hacían sus ceremonias. Es decir, el pueblo resistió, pese a que tuvieron 200,000 muertos, ¿eh? Ujú. Yo creo que ahí está un poco la clave de este continente y hay que mirar seriamente por ahí, porque Ujú. finalmente
también es lo que podría ser nuestro aporte para el mundo, no solo nuestra bandera de lucha y nuestro alimento para resistir, sino claramente nuestro aporte para un mundo que se está muriendo, ¿no? Se está muriendo en su fe, se está muriendo en la sostenibilidad de los recursos, etcétera. Lo Entonces yo estamos creo que va por matando ahí. más que se está Sí, muriendo. exacto, sí, 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 sí. Sí. Sí, y el otro día escuchaba a una abuela indígena aquí, y a un hermano ofrendante, justo en una ofrenda a la tierra, decir que por primera vez sentían que la tierra se estaba dejando caer, y me llenó de tristeza eso, ¿no? Qué Pero espanto. finalmente, ya como para ir, cerrando, quería hacerte, a ver, dos preguntas en una. Ujú. Em, en este sentido y viniendo de todo lo que venimos conversando, ¿usted cree qué desafíos y posibilidades enfrentamos a futuro y enfrenta a Guatemala a futuro? Porque en ese espejo nos vamos a ver, ¿no? ¿Qué Ujú. desafíos y posibilidades enfrenta Guatemala a futuro? Bueno, los desafíos que enfrenta Guatemala son múltiples, ¿no es cierto? Eh, Primero, yo creo que la sociedad guatemalteca tiene que tomar decisiones de fondo respecto a el proyecto de país que quiere construir, ¿no? A diferencia del Perú, Guatemala está demasiado cerca de los Estados Unidos, ¿cierto? Uy, Poco como dijo México. Benito Juárez, ¿no es cierto? Eh, Lejos de Dios, pero cerca de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces está Hmm. demasiado cerca. Y si bien México fue una suerte de contención ante el avance de las corrientes políticas y religiosas norteamericanas, Guatemala más bien se volvió para todo fin y efecto práctico el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una fuerte influencia de la política norteamericana, de las sectas religiosas norteamericanas en Guatemala, que condicionan y configuran también lo que Guatemala está viviendo en este momento, ¿cierto? Un ingrediente de la campaña política actual por la segunda vuelta es eh, el de el referido al voto evangélico, ¿sí? Y entonces, la señora Torres, que es la que salió primera, pero por muy poca diferencia con Arévalo, está, hoy día acabo de leer el periódico y decía que ella expresa la voz de Dios, ¿no? Entonces, con eso está manipulando al electorado, ¿no? Al electorado evangélico, sobre todo, para que voten por ella. Por el otro lado, Arévalo también tiene que apelar a ese electorado, porque en Guatemala la repartición entre evangélicos y católicos es casi pareja, como que 50% de la población es evangélica, si no un poco más ya, y el resto católica. Entonces, eh, esa es una decisión que tiene que tomar la sociedad guatemalteca, y la otra tiene que ver con si hay condiciones para afrontar las reformas estructurales que el país requiere, comenzando por la reforma agraria, la redistribución de la tierra y la refundación del Estado. No cabe duda que el Estado guatemalteco tiene que reformarse, ¿no? Tiene que reformarse. El Estado ha sido hecho a medida y necesidad del sector hegemónico, ¿cierto? Solo por darte un ejemplo desde el campo más educativo sobre el cual no hemos hablado, sobre el campo educativo, en Guatemala hay una sola universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, una sola, que tiene Una 200,000 sola. estudiantes, y constitucionalmente es la única universidad pública del país. Entonces, cuando en los acuerdos de paz
los mayas reivindicaron el derecho a tener universidad maya y Estado y pueblos mayas suscribieron este acuerdo hace 20 y tantos años, que habría una universidad maya, hasta el día de hoy no se ha podido hacer porque eso violaría la Constitución que respalda a San Carlos como la única universidad pública a nivel nacional. Entonces, los mayas pueden abrir su universidad siempre y cuando sea privada. No puede ser pública ni recibir recursos del Estado. Así es, problemas como este tienen que solucionarse, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI y las estructuras sociales, políticas y económicas del país dan la espalda a ese 43,6% de la población. Entonces, el Estas resumen, reformas constitucionales participativas tienen que ser la prioridad en toda Latinoamérica. pero para que veas las contradicciones ahí, luego de los acuerdos de paz, Ujú. se convocó a un referéndum para que los acuerdos de paz pudieran entrar a nivel constitucional. Y, oh sorpresa, la mayoría de la población guatemalteca votó en contra. Se perdió el referéndum. ¿Sí? Ay, bueno, quedan claras nuestras coincidencias, nuestros desafíos comunes y muchísimas gracias por esta conversación. Nos dan ganas de tener una y otra vez Con mucho gusto. Con nuestra mucho gusto. presencia pues en este programa para seguir analizando nuestro continente y darle, ojalá, soñarle al menos, disputarnos esos derechos desde las aulas, desde todos los espacios de la educación comunitaria, de la educación en la que estamos tratando de formar a nuestros estudiantes. Muchas gracias y con nosotros será hasta la próxima edición de Mincaricui. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Si te lo perdiste, el resumen radial está para ti. Los horarios aparecen en pantalla, así que pues no hay pretexto de perderse esta conversación. Muchísimas gracias, Luis Enrique, nuevamente, y pues a seguir obrando en consecuencia de ese quetzal de alas enormes que tiene sus aves libertarias afines en todo el continente. Muchas gracias y hasta la próxima.